El clima, nada detiene, ¿verdad? Este tiempo tan hermoso para adorar al Señor y poder deleitarnos entre hermanos de la palabra, de la compañía. Saben, en esta tarde quiero compartirles a ustedes la historia de un personaje que es bastante conocido y popular. Espero que alguien levante la mano en su momento y me pueda indicar de qué personaje estoy hablando. Y, ¿saben? Es bien importante saber de dónde venimos. Hay muchas personas que en algún momento de la vida, por situaciones dolorosas que tuvieron que atravesar, no tienen el deseo de aceptar de dónde vienen. ¿Quién es su papá? ¿Quién fue su mamá? O en el transcurso del camino procuran maquillar un poquito esa situación que fue triste, que fue dolorosa, que se vivió en la niñez, que se vivió en la adolescencia. Entonces aquí la pregunta es para cada uno de ustedes y también para mí. ¿De dónde vengo? ¿Quién fue o quién es mi papá? Y de igual manera, ¿quién es mi mamá? ¿De dónde venimos? Realmente implica que nosotros podamos apreciar ese origen, ese origen. Y también vamos a apreciar más todavía el hecho de que en un momento de la vida aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Saben? Hay principios y hay verdades que son realmente universales. Y ese es el hecho de que nosotros no podemos cambiar el pasado. Esa es una verdad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿han podido cambiar algo de su pasado? Nada, ¿verdad? Y efectivamente, esa es una verdad. No podemos cambiar nada de lo que hayamos tenido que vivir o pasar. Y saben, hay una importancia muy grande en ese transcurso de la vida, de la niñez a la adultez. Cada uno de nosotros, la Biblia dice que somos lo que pensamos, pero ¿dónde nosotros iniciamos, digamos así, a crear el pensamiento? El pensamiento se establece por un cúmulo de ideas, pero esto lo empezamos a desarrollar ¿en qué momento? En la niñez. A los 2 y 3 años, cuando empezamos a ser conscientes de la formación de la oración. ¿Sí? ¿Se aprende algo? ¿Aprendemos algo? Interesante, ¿verdad? Y es por eso que si hay algo tan hermoso que debemos cuidar, es la niñez de cada uno de los seres vivos. Los estudios indican que si el ser humano tuviera lo que es el amor, el cuidado, la protección y el elogio en los 3 primeros años de vida, realmente tuviéramos un mundo en donde los seres humanos tendrían, ¿qué les digo? Buena autoestima y habría mucho amor. Y otra pregunta para ustedes. ¿Por qué enferma la gente? ¿Por qué enferma la gente? Por los pensamientos, ¿sí? ¿Por qué más se enferma la gente? ¿Por qué nos enfermamos nosotros? Así. Porque hay dolor. ¿Qué más? Las emociones mal gestionadas. Mal gestionadas, ¿verdad? Cuando no canalizamos bien las emociones. Una de las peores emociones es la ira, es el enojo. ¿Por qué? Porque producimos muchísimo cortisol y está comprobado que cuando uno produce demasiado cortisol, uno puede llegar a intoxicarse. Y eso, ¿cómo se presenta? Justamente dando síntomas de enfermedades.
Pero esta pregunta que les estoy haciendo es bastante amplia, porque tendríamos que tratar la parte psíquica, la parte fisiológica y la parte espiritual, ¿verdad? Bueno, como yo no soy médico, no me voy a meter a la parte fisiológica, pero una de las cosas que también nos enferma son los malos hábitos, ¿verdad? Cuando no sabemos alimentarnos. Otra pregunta. Esta hermana, ¿cómo ha venido, no? Preguntas y preguntas. Una pregunta bien conocida que siempre hemos escuchado. ¿El enfermo nace o se hace? Se hace. Bueno, en algunos casos se hace, no nace. Perfecto. Saben que realmente muchas personas que digamos así han establecido estudios a nivel psicológicos, inclusive filosóficos, no han podido determinar, ¿sí? Por así decirlo, si el enfermo nace o se hace, porque como acaban de decir, en muchos casos hay personas que ya nacen enfermos. Y en esta tarde yo les voy a hablar de un caso bien especial que fue un caso a nivel mundial de interés clínico. ¿Y quieren que les cuente la historia? Sí. Porque me piden, voy a contar. Saben que en esta historia es muy importante considerar los antecedentes familiares. Y es por eso que en esta tarde Dios también desea que nosotros reflexionemos y analicemos cuáles son los antecedentes familiares que nosotros tenemos. Y al final vamos a descubrir por qué. Este personaje contó con una madre que previamente, antes de concebirle, tuvo 3 hijos y los 3 hijos murieron. Cuando murió el tercer hijo, pasaron 13 meses y llegó este personaje. Después de 3 años, tuvo un hermano y este hermano igualmente murió. Prestemos atención. A la edad del personaje, cuando ya tenía él 5 años, pasa el tiempo y su madre igualmente se queda embarazada y tiene un hermano. A los 8 años que él cumplía, digámoslo así, él contaba ya con una hermana. Esta hermana sí que vivió. Pero resulta que si vemos este cuadro, vemos a una mujer que previamente había perdido ¿cuántos? 3 hijos. Y pasaron 13 meses que ya llegó el personaje. Esta mujer no tuvo la oportunidad de sanar todas las pérdidas que había tenido previamente. ¿Cuántas? 3. 3. Resulta que esta mujer, con toda esta vivencia, tuvo el personaje, vino otro hijo, murió a la edad de 6 años y luego vuelve a tener un hijo más. Entonces, eran 2 vivos. Pero esta mujer, ¿saben? El dolor era tan grande que lo que ella hace es refugiarse en la religión. Y cuando se refugia en la religión, ella empieza a trabajar para la iglesia, pero se olvidó que tenía un esposo, se olvidó que tenía 2 hijos. Y la historia nos comenta, y bueno, generalmente, ¿no? Los entendidos hablan que cuando una persona, digamos así, pierde a un hijo, de alguna manera
de alguna manera pierde a todos los hijos de la vida que el Señor les dio. ¿Y por qué? Porque generalmente la mujer se dedica a hablar de la maravilla que era su hijo que perdió o sus hijos que perdió. Y con eso pasa a generar una comparación permanente con los hijos que están vivos. Yo conozco un caso bastante cercano de una mujer que perdió a un hijo y ella siempre se dedicó a hablar de ese hijo. Y ese hijo era guapo, y es cierto, o sea, ese hijo era guapo, pero aparte de guapo, él era inteligente, él era todo lo lindo. Entonces, ¿qué pasó con el resto de hijos? No, pues, o sea, mi hermano era el lindo, yo soy el feo. Mi hermano era el bueno, yo soy el malo. O sea, ya los demás hijos sintieron que la madre tenía de alguna manera una preferencia. Pero esto es una situación inconsciente que esta mujer vivió. ¿Y cuál fue, digamos así, cuál fue el detonante? Es que ella no se permitió, no tuvo el espacio, el tiempo de poder tratar esas heridas, esas pérdidas, de poder asumir. Cuando uno tiene una pérdida, necesita darse un tiempo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Cuando uno ha tenido una ruptura amorosa, es necesario, es saludable tener un tiempo para poder sanar lo que sea necesario sanar, reflexionar y establecer qué es lo que aprendo después de esta pérdida. Nosotros como familia también tuvimos una vivencia, yo pienso que la primera y la más fuerte fue perder a nuestro padre. Y saben que esta vivencia fue para nosotros algo nuevo como familia, hablando de mis hermanos y mi persona. Marita, solo una pequeña pregunta. En caso de una ruptura amorosa, ¿cuánto tiempo uno debe esperar para volver a tener una nueva relación? Miren, aquí hay muchos factores, siempre hay que considerar los factores. Yo tengo estoy saliendo de una relación amorosa. ¿Qué tiempo, digamos así, compartí con esa persona? ¿Cuáles fueron los planes que nosotros, digamos, establecimos? ¿O es una situación pasajera? Hay personas que, o sea, a punto de dar el sí, con los regalos en la casa, han dicho, no me caso. Entonces, en ese caso, ¿qué diríamos nosotros? Se requiere un tiempo, ¿verdad? Para poder establecer y poder apreciar, digamos así, qué es lo que pasó. Siempre el tiempo, de alguna manera, va a estar determinado de acuerdo al tiempo y al interés que cada una de las personas le puso, ¿verdad? A la relación. Entonces, no podemos dar tiempos, pero sí podemos decir que sí necesitaríamos mínimo unos 6 meses. Si en una relación no hubo contacto físico, estamos hablando de una relación entre hijos de Dios, ¿verdad? O sea, si yo tengo una relación, tengo un enamorado, así vamos a decirlo, un enamorado o una enamorada, siempre es conveniente poder reflexionar y saber, algo tengo que aprender. ¿Por qué se dio esta ruptura? ¿Fue por la otra parte? ¿Fue por mi parte? ¿Qué debo trabajar? Tengo que hacer el análisis. ¿Qué es lo que no quiero también volver a repetir? Porque a veces hay relaciones que nos dejan enseñanzas bastante grandes en ese sentido. Bueno, espero haber contestado la pregunta. ¿Sí? Son muchos los factores que hay que determinar, pero generalmente hay que ver es el tiempo, el compromiso que había entre las dos partes. Aquí, ¿cuál fue la persona que decidió romper? ¿Soy yo o es la otra persona? Cuando en una relación procuramos y damos todo, generalmente la persona que dio todo, que hizo las cosas bien, es la persona que se queda más tranquila.
Mientras que si el otro lado es la persona que falló, que de alguna manera no hizo las cosas bien, puede costar un poquito más, pero de manera general. Entonces, continuando con la historia de nuestro personaje, vemos que la madre estuvo muy afectada y ella no se dio ni cuenta, pero ella hablaba de Dios en su casa. Hablaba de Dios en su casa, pero este hijo no veía a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque esta madre no estaba capacitada para darle el amor que necesitaba, para darle el cuidado a él y a su hermana, la protección y también el elogio y el aplauso. Entonces, es interesante. Ahora, ¿qué pasa con el padre de este personaje? Fue lo que se consideraba antes, esta es una palabra que realmente para mí, no la hemos utilizado dentro de lo que es el seno familiar, pero es fuerte, ¿no? Antes la gente hablaba cuando había un niño que se decía bastardo, que no contaba con el respaldo del padre. Entonces, el padre de este personaje fue hijo bastardo. Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo atrás. Y en su momento, la madre, de una condición bastante humilde, hizo lo necesario para sacarlo adelante a él, en compañía de su pareja. Y digo de su pareja porque este hijo fue fruto de una violación. Pero los tiempos eran tan difíciles que llegó un momento en que fue entregado a un tío, el niño, a los 5 años. Luego de esto pasó llegó el momento en que el tío no podía más, estuvo unos mesecitos y nosotros sabemos, ¿no? Un niño de 5 años necesita de atención, necesita cuidado y son niños que requieren, ¿no es cierto?, estar moviéndose. Así es que este tío dijo, yo no puedo con esto. Y él pasa por 2 familiares más hasta ser definitivamente adoptado. Entonces, en este ambiente familiar que les estoy planteando, nosotros podemos ver que hay una madre que no asume su rol de mamá. Por eso, qué hermoso y qué importante es nosotros ser conscientes de que Dios tiene el poder de sanar nuestras heridas. De que Cristo Jesús vino a este mundo realmente con la intención de que nosotros tengamos una buena vida. Vemos también en este ambiente familiar a un padre en donde no tenía este sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque decidió no cuidar como correspondía de este niño. Y, ¿saben? El papá de este personaje, él no aceptó la realidad de ser un hijo bastardo. Y cuando él no aceptó esa realidad, él de alguna manera, digamos así, pudo llegar a trabajar y a ser jefe de aduanas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuidar de la apariencia. Es bastante interesante porque este hombre en algún momento, por todo lo que tuvo que atravesar, llegó a ser alcohólico, fue ingresado a diversos hospitales y realmente se mantenía bastante solitario, el padre del personaje. Continuamos con el ambiente familiar y podemos ver que este padre estaba educando a los hijos de una manera en que estaba prohibido sentir. Estaba prohibido sentir. ¿Ya saben de qué personaje hablo? No. Con decirles que este padre les tenía prácticamente prohibido pensar, porque quien pensaba era
él. La educación era tan fuerte que inclusive tenía prohibido que le miraran los hijos a los ojos. Continúa la historia y podemos ver que este personaje se sabe que él vivió muchísima violencia familiar. Y no se sabe por qué, pero este padre tenía el punto de mira en él de una manera que llegó a golpearlo y lo golpeaba y le castigaba con látigo. Saben que este niño era tanto el dolor que sentía, pero empezó a desarrollar este sentido de rebeldía, ¿no? Y que el niño decidió no volver a llorar. Y cada vez que su padre ejercía estos castigos, él lo que hacía era contar los latigazos, pero no lloraba. El padre del personaje nunca le llamó por su nombre. Tenía, este joven ya, tenía una tía que era esquizofrénica y jorobada. Como su padre había maquillado, por así decirlo, y por mantener su posición en la sociedad, daba a entender o a conocer de que él venía de una buena familia y todo lo demás, él desarrolló, digamos así, tenía este sentido de que en cualquier momento podía ser descubierto. Y es increíble este dato. Este personaje tenía 13 años y se había cambiado, había tenido 11 mudanzas con su familia. ¿Qué les parece? Qué triste. O sea, él como niño y ya como adolescente no tenía oportunidad ni siquiera de despedirse de los que eran en ese momento sus amiguitos. Nos hacemos nosotros una idea de que por decisión de alguien más tengamos que coger las cosas, irnos y no decir nada a nadie. Bueno, este personaje tuvo dos hermanastros porque su padre en su momento había tenido un segundo matrimonio, lo que quiere decir que su mamá ya era el tercer matrimonio. Y el hermanastro, a la edad de 14 añitos, él le dijo a su papá que no iba a tolerar ya más el maltrato. Y lo que hizo el padre es repudiarlo, lo echó de su casa y prohibió que se nombrara su nombre. ¿Ya? Van teniendo ideas. Líder entre los niños. Líder entre los niños el personaje. A los 16 años fue aquejado por una enfermedad pulmonar. Luego quiso estudiar lo que son bellas artes y fue rechazado porque no cumplía los requisitos. Y a los 13 años, más o menos, en la etapa de la adolescencia, falleció su papá. Luego, a los 18 años que él tenía, murió su mamá, y eso para él fue realmente bastante devastador. Pero nos cuenta la historia que se gastó la herencia familiar. Y después de esta herencia, de haberse gastado la herencia familiar, saben, tuvo todo tipo de trabajo. A tal punto que en algún momento él tuvo que ayudarse y asistir a los comedores que hay en estos países más desarrollados. Ya estoy dando otra pista, ¿no? Saben que el personaje del que les estoy hablando tenía pesadillas recurrentes. Siempre se levantaba de alguna manera con pesadillas y lo que él veía era que su padre venía con el látigo a
a maltratar. Eso generó que en la adolescencia este personaje sufriera ya de insomnio. Hablamos de adolescencia, juventud. Ya padecía de insomnio, de pesadillas y desarrolló una compulsión que era lavarse las manos. ¿Y por qué desarrolla esta compulsión? Porque yo les había dicho que su mamá se refugió ¿en dónde? En la religión. Y una de las creencias, ya te doy y una de las creencias de la madre era que había que lavarse y quitarse el pecado. Y esto genera en él esta compulsión de lavarse las manos y luego desarrolló, bueno, fue, digamos así, no desarrolló, sino que fue estableciéndose en él rabia, el sentido de lo que es la venganza, la muerte y la destrucción. Ahora sí le doy paso a nuestro hermano. O sea, el personaje no es bíblico. No. Totalmente. No. ¿Es Van Gogh? No. Hitler. Perfecto. ¿Qué? Hitler. Sí. Muy bien. Sí, estamos hablando de Adolfo Hitler. ¿Saben por qué les he traído en esta tarde esta historia? Es bastante desgarradora, pero de alguna manera a veces puede tener algún matiz que nosotros hayamos vivido en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Y muchísimas veces no entendemos por qué una persona es de una manera o de otra. Porque todos nosotros interpretamos las cosas de acuerdo a nuestra experiencia. Pero mi propósito es que realmente nosotros podamos pedirle al Señor ser compasivos con aquellos que realmente han tenido una vivencia difícil y dura. No porque no tenemos la intención, digamos así, de justificar lo mal que hicieron, pero sí poder entender que hay personas que realmente han pasado muy mal en esta travesía de lo que es la niñez a la adultez. Cada uno de nosotros somos como una cebollita. ¿Han visto la cebolla perla o paiteña, verdad? ¿Qué pasa? Capas, ¿no es cierto? Así mismo nosotros. Nosotros en su momento nos presentamos así como la cebolla, completita. Me hubiera encantado traer una cebolla. Pero va pasando el tiempo y tenemos las personas que nos casamos, ¿no? Vivimos esto, es una realidad. Nos casamos y vemos la cebolla así bonita, ¿no? Brillosa, toda linda. Pero va pasando el tiempo y entonces vamos conociendo cada vez la capa más interna y más interna y más interna. Es por eso que realmente hay este versículo que nos dice que el amor todo lo puede. Y nosotros necesitamos tener esa conexión con el Señor, con el Creador, para contar con ese amor que realmente no es limitado, con ese amor que es compasivo, con ese amor que está dispuesto a estar ahí para ser de apoyo y de bendición. Quiero concluir. Bueno, voy a ir concluyendo. Si no, van a decir qué rápido, ¿no? El tema central. Podemos ver que el niño perseguido que fue Hitler se convirtió en un perseguidor implacable. ¿Sí? Él mantuvo una sumisión tan estricta hacia su padre que él ejerció esa misma sumisión, ¿no es cierto?, a todos los que le seguían a él. Le tenían que obedecer al 100%. Y eso le caracterizó a él desde niño. Dice que él llegaba a una nueva escuela y en 2 o 3 días él ya tenía a todo el grupo sumiso. Y estaban cumpliendo órdenes para él.
Luego vemos que este hombre tuvo una obsesión de exterminio. ¿Con quiénes? Con los judíos. Pero algo que a mí me impactó, el abuelo de él había sido judío. Y uno, cuando empieza a estudiar y analizar la vida de él ni siquiera fue alemán. ¿De dónde era Hitler? Austriaco. Miren, les cuento, les he contado en esta ocasión la primera parte de la vida de Hitler. Pero créanme que es tan interesante cómo este chico, en su momento, este joven, tuvo un coeficiente intelectual tan alto, que si él hubiera recibido el amor, el cuidado, la protección, el elogio que necesitaba como niño, no hubiera vivido el mundo, ¿no es cierto?, el impacto de lo que él recibió. Saben que, más interesante, él tenía mucho reproche contra su padre, contra su abuela, y saben que el campo de entrenamiento de tanques se estableció en el espacio donde estaba la tumba de estas dos personas. De alguna manera, él quería terminar con ellos. Y podemos ver cómo estaba su mente, ¿no? Su papá huía de su historia, no quería aceptar que fue un hijo bastardo. Y de alguna manera Hitler también enfrentaba todo con la fuerza y los cañonazos. Cuando les hablé de la tía esquizofrénica y jorobada, saben que él estuvo a favor de lo que es la ley de eutanasia, y es ahí donde él fijó sus ideas y él quiso que haya una raza perfecta. Pero saben un detalle, él no tenía un testículo. Podemos apreciar el conflicto que él vivía en su mente, ¿verdad? Y cómo él, de alguna manera, quiso borrar esa parte de su vida. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera sido alcanzado por el Señor? Nos hubiéramos ahorrado la segunda guerra. Hubiese sido el pastor. Podría ser como Pablo en su tiempo. Sí, dicen que él tenía un poder de convencimiento muy grande, que hubiera convencido a muchas personas que se hubieran confiado. ¿Saben qué es interesante? En esta primera parte que les estoy contando, él llega a ser parte de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo llega a ser parte? Él va, se presenta y se alista, digamos así, pues, a las fuerzas militares, y él pide el puesto de mensajero. Y todas las personas que llegaban a este puesto de mensajero sabían que ya tenían su tumba lista. Y los que estuvieron alrededor de él decían que él era tan inteligente que él de alguna manera tenía una habilidad para medir y salir de la trinchera en el momento preciso y oportuno. Y hasta ahí es la Primera Guerra Mundial. Luego, cómo él ingresa a la Segunda Guerra Mundial, o sea, con qué habilidad y qué es todo lo que hace, eso es otra historia. Para otro. Pero hay un versículo muy hermoso que siempre lo comparto en Lucas 4, 18 y 19, que Jesús lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Muchas de las veces podemos estar aquí en la iglesia, pero puede ser que algo pueda estar estorbando en nuestra vida. Cuando hay recuerdos, cuando hay vagos recuerdos de la niñez, de la adolescencia, cuando se presentan y nos generan cambios de humor, nos generan tristeza, ¿saben? No está por demás buscar a Dios, pero también buscar un apoyo, buscar un soporte. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Miren, Dios realmente desea que nosotros podamos escribir un libro, pero un libro lleno de bendición, un libro en donde nosotros cuando recordemos los momentos malos, no nos aflijan, sino que podamos recordarlos sabiendo que aprendimos de eso. Quiero, por favor, que me ayuden con la lectura de 2 de Corintios 5:17. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Aquí este versículo es un versículo hermoso que nos invita a que nosotros podamos renovarnos cada día. Y les digo, esto es real. Si nosotros no vamos a la fuente, si nosotros no vamos al Señor, ¿cómo nos vamos a renovar? ¿Cómo podemos, digamos así, romper todos esos pensamientos, esas creencias que de alguna manera aprendimos cuando fuimos pequeños? La única manera de renovarnos es estar en ¿dónde? En la palabra, conectados con el Señor. Los hijos de Dios deberíamos tener experiencias diarias. Cuando uno pide un testimonio y alguien habla de un testimonio de hace un año, 6 meses, 3 meses, digo, ¿qué está pasando con nuestra vida? Todos los días leemos la palabra, todos los días podemos apreciar el amor de Dios, su cuidado. Algo hace el Señor por nosotros cada día. Y de igual manera nosotros tenemos que llegar a dar un fruto, ¿no es cierto? Y hay un versículo que también quiero invitarles a leer en esta tarde, Juan 15:5. Por favor, si alguien lo tiene, me ayuda. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él. No. Usted lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí como yo en él. ¿Cuántos de nosotros deseamos permanecer en el Señor? Para que Él permanezca ¿en dónde? En mí, en nosotros. Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cómo podemos llegar a ser personas nuevas si no estamos cercanos, si no buscamos permanecer en Él? Es difícil. Y tengo otro versículo que les quiero compartir y leer que dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Saben, todos somos humanos. Y yo primera tengo que decir que qué difícil es poder entender situaciones que realmente no están al alcance, porque posiblemente no las hemos vivido. Pero la Biblia también nos enseña de que no juzguemos, y me encantó esta versión, porque dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Hay personas que muchas de las veces se permiten poner títulos
sea, decir, es que tú eres así, tú eres asado, tú eres... ¿Y qué error, verdad? No podemos hacer esto. No podemos hacer esto. ¿Quién es el único que tiene la facultad de juzgar? ¿Y cuándo nos va a juzgar? Cuando Él venga o posiblemente, pues si ya nuestro caso esté ahí presentado. Entonces, quiero invitarles, hermanos, a que ustedes puedan reflexionar sobre los antecedentes familiares que ustedes y yo, cada uno de nosotros tenemos, y hacernos esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo y qué estoy repitiendo de mi papá y de mi mamá? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Estará bien que nosotros, que buscamos renovarnos cada día en la palabra, podamos decir, no, es que, miren, tengo por ahí una primita, que le dicen, es que ella, la niña es pequeña y le dicen, es que ella es brava. Es brava igual que la mamá. O sea, ¿qué estamos haciendo? No le estamos bendiciendo la guagua. Y le estamos inclusive condicionando ya en su mente. Porque le estamos diciendo que es brava. No, igual a la mamá. Entonces, ninguno de nosotros es igual a nadie. Somos seres únicos, somos seres realmente perfectos, gracias a Dios, a su amor. Y lo que Dios desea es eso, que nosotros podamos realmente en esta tarde reflexionar. Si los antecedentes de mi familia son buenos, amén. Pero si hay antecedentes que no son buenos, con la ayuda de Dios decir, no quiero. Gracias, mamá, por todo lo lindo que me diste y por lo que me has enseñado. Gracias, papá, también por toda tu buena intención. Pero hoy que conozco la palabra, que soy consciente, me quedo con esto. De ti, mamá. Me quedo con esto de ti, papá. Pero yo hoy quiero renovarme en todos estos aspectos. ¿Habrá algo que tengamos que renovar? Pienso que sí. Procuremos no repetir la historia de las personas que estuvieron antes de nosotros. Esta es la diferencia de ser cristianos. Como cristianos, la mejor manera de honrar a nuestros padres es hacer algo bueno con nuestras vidas. Desde el conocimiento que tenemos, que es un conocimiento para vida. Que la Biblia realmente sea ese instrumento, esa guía, esa dirección, para poder realmente ser cada día mejores personas. Y que cuando tengamos que recordar esos momentos tristes y difíciles, los recordemos también con mucha compasión. Porque una víctima, como dicen, es víctima de otras víctimas. Entonces, consideremos que no podemos juzgar. No podemos juzgar. ¿Saben? No voy a negar que a veces uno se siente tentado. Porque a veces uno ve unas situaciones que uno dice, pero ¿cómo, no? Entonces, yo personalmente digo, bueno, bien difícil que yo pueda entender a esta persona. Y no es mi papel entender a la persona. Lo único que puedo hacer es aceptar lo que viene con esa persona, conversar y decirle, mira, esto no es bueno para ti posiblemente, pero para mí no lo es. Y uno tiene que aprender a desarrollar este tipo de herramientas. Amar, aceptar, pero el único que tiene el poder transformador es el Espíritu Santo. Así es que si nosotros hoy estamos también tal vez batallando con alguna situación, que generalmente les digo, hermanos, los problemas que tenemos de adultos, generalmente es el problema que tengo hoy, no es el verdadero problema. Muchas de las veces el problema está en esa niñez que dejó heridas, en esa adolescencia que está muy lastimada. Y nosotros necesitamos sanar para predicar a un Jesús de amor.
a un Jesús de perdón, a un Jesús que está dispuesto a renovarnos y hacernos personas totalmente nuevas. Yo hoy, ese es mi pedido para el Señor. Señor, haz de mí una persona nueva y llévame donde tú desees llevarme.